Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Kyalami, en la clase GT del multijugador destacado. Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla a bordo del Cadillac ATS VR del 2015. Ya sabes que es un coche exclusivo para quienes tenemos el paquete premium del juego, para los que somos miembros VIP. Es un coche muy completo, lo tiene todo: buena aceleración, buena velocidad punta y una excelente maniobrabilidad. Iniciamos en la posición 8 de la parrilla, hay buenos corredores, hay buenos coches y vamos a hacer todo lo posible por meternos allí en la pelea de la punta y, de ser posible, ganar la carrera. Así que vamos a ver el rendimiento. La mayor ventaja del Caddy es la maniobrabilidad. Es un coche que tiene un eje amplio, lo que le permite poder atacar las curvas con muchísima más estabilidad y confort. De hecho, bueno, Caddy se caracteriza precisamente por eso, y en las carreras no es la excepción. Así que vamos a ver, pisamos a fondo el acelerador, ya muy pronto escalamos varias posiciones. Ya estamos acá detrás del Mercedes AMG y muy pronto entramos en el primer corte, luego la recta de las emociones, en la cuarta plaza. Ahí recibo un pequeño empujoncito de Isaac, 98-538, el corredor, que ya le pusieron una penalización de medio segundo por ese contacto excesivo. Ay, esto se está poniendo caliente. Adicional, tenemos la dificultad de que el asfalto, como puedes ver, está aún húmedo. Estuvo lloviendo durante la práctica y clasificación. Así que eso también complica un poco el ritmo de la carrera, porque se pone un poco resbaladizo y hay que estar muy al pendiente de lo que vas a hacer con el acelerador y con la dirección, sobre todo, pues si atacas con demasiada velocidad te vas a salir irremediablemente. Pero miren nada más qué buen adelantamiento, que ya estoy metido en el podio y apenas estamos concluyendo la vuelta número 1. Esta es una carrera muy corta, apenas de 5 vueltas en total, así que la intención es llegar al podio con buen ritmo y tratando de conservar las gomas lo mejor posible. La buena fortuna es que cuando el clima está así de frío, cuando las temperaturas están bajas, he notado que las gomas intermedias duran un poco más, pero tenemos que estar atentos a los deslizamientos, como le acaba de pasar al líder, al Porsche RCR, que fíjate tú cómo se fue largo allí, y el Lambo casi se va en trompo en la salida del piano. Y le asomamos la trompa por el costado derecho al Lambo, que está tratando allí de defender su posición. Se mete muy bien con una trazada perfecta en la salida de esa curva. Aprovecha la aceleración, que es superior a la nuestra, para escaparse ligeramente, pero nosotros nos pegamos ahí en la succión. No vamos a dejar que se nos vaya así tan fácil. Está atacando ahora por la parte interna para sorprender al RCR y lo consigue. Se le pone ahí rueda con rueda, pero se le deslizó el coche, perdió tracción y eso le dio la oportunidad a él, al Porsche, de retomar el liderazgo de la carrera. Mira nada más, mira cómo el Porsche pierde el control, se trompea, se le sobrecalientan las llantas traseras y se despide de nosotros y le decimos adiós, chao, bye bye. Se fue a hacer picnic y a ver cómo terminamos nosotros la carrera. Así que ahí está el Lambo ahora como el nuevo líder del circuito en Kyalami. Shakir Fan 76705 es el nombre del corredor. Apenas está a medio segundo por delante y nosotros vamos a hacer todo lo posible por empezar a aplicar presión. Le voy a asomar la trompa todo lo que sea posible. Me voy a acercar en las curvas, que es donde tengo más chances. Mira nada más, allí te das cuenta, como ya le desconté varias milésimas de segundo solo en esta frenada. El Lambo lo que tiene es aceleración, pero también esa aceleración le puede pasar la factura en cuanto a la administración de la goma. Nosotros tenemos una administración, un desarrollo superior a ese Lambo, porque tenemos una potencia regulada. Así que ahí salgo bien posicionado, a pesar del pequeño contacto, desestabiliza ahí un poco, pero recuerda que el detalle es que está empezando a llover, estaba empezando a secarse el asfalto y ahora comenzó a lloviznar nuevamente, lo que complica ahora más, y me meto por dentro de la curva, sorprendiendo de nuevo al Lambo y casi le arrebato el liderazgo, pero sabía que tenía la recta de las emociones para recuperarse y así fue. Así que ahora continuamos con la estrategia de ejercer presión y, repito, le arrebato la línea interna de la curva y consigo adelantarlo nuevamente y de forma limpia, sin penalizaciones,
lo que es, por obvias razones, muy importante, pero ahí me salgo, perdí ligeramente el balance, perdí adherencia y me salí ligeramente, pero pude corregir y volver a entrar al circuito. Afortunado que no me salí a la tierra, porque eso sí me hubiese frenado por completo. Así que regreso a la estrategia de seguir presionando, buscando la manera de que el corredor se ponga nervioso para que cometa más errores y poder aprovechar esa ventana para recuperar el liderazgo, para recuperar la punta. Y presiono ligeramente y el corredor pierde allí adherencias y casi se va en trompo. Aprovechamos ese deslizamiento para hacer el adelantamiento y no lo toqué yo, él solito se fue, se deslizó por si acaso. Estábamos muy cerca, pero no lo suficiente como para que yo le hiciera un contacto, así que podemos estar tranquilos. Seguimos adelante y ahora ya solo queda una vuelta y fracción para terminar, mejor dicho, no, 2 vueltas quedan para concluir la carrera y por ahora mira nada más la ventaja que le estamos sacando al Lambo. Ya lo tenemos a 1 segundo 100 milésimas por detrás. Así que bueno, señores, parece que esto pinta bien. Parece que la carrera es todo saliendo a pedir de boca, rumbo a la victoria. Vamos a ver si podemos mantener ese ritmo, porque recuerda que el Lambo tiene muy buena aceleración, pero ya pienso que para estas alturas de la carrera y cuando estemos más próximos a terminar, va a tener muchísimos problemas en sostener el ritmo y va a tener las gomas ya muy desgastadas, sobre todo las llantas traseras por todo el torque que tiene ese Lambo. Lo cierto es que ya estamos recorriendo la penúltima vuelta y estamos sacándole ahora sí todo lo que da el Caddy. Vamos a aprovechar toda la potencia, toda la estabilidad y voy a presionar y a terminar de desgastar las llantas intermedias para llegar al cierre. Y me preocupa que vaya a empezar a llover más fuerte. Por ahora han caído solo unas gotas, pero fíjate que incluso se ha secado el asfalto, se ha vuelto a secar. Eso también beneficia muchísimo la tracción y por eso es que estoy apretando más, estoy presionando más al Caddy para ver si puedo sacar más ventaja al Lambo y también obligarlo a que él también presione su coche, lo lleve al límite para que desgaste aún más las gomas y así yo pueda cerrar con la última vuelta con una ventaja significativa y con mucha tranquilidad. Lo estoy consiguiendo. Mira cómo ya he conseguido descontar 800 milésimas a mi vuelta anterior y por ahora se mantiene fijo ahí el Lambo a 1 segundo por detrás. Vamos a ver, ya estamos entrando aquí en la última sección, la última etapa en estas curvas, donde también se puede perder muy fácil el rendimiento, producto de la complejidad. Y entramos ahora en el corte a la izquierda rumbo a la recta de las emociones nuevamente y estamos consiguiendo una ventaja de 1 segundo 300 milésimas y marcamos el mejor tiempo de vuelta, 1:46.125. Con eso vamos a cerrar. Ahora mira nada más el diagrama de las llantas como están a la mitad de su vida útil. Las traseras, que es de donde se origina el empuje, de donde se origina la potencia, están un poco más degradadas. Estoy presionando, estoy llevándolo al límite de lo que da el Caddy, pero con cierta precaución. No me quiero salir al asfalto y mantengo allí, me mantengo cerca de los límites y he conseguido más ventaja, más tiempo en relación al Lambo, que increíblemente ha aguantado bastante. Yo pensé que para estas alturas iba a poder tener un chance de sacarle por lo menos unos 3 segundos, pero no ha sido así. Ahí está el Lambo acercándose, me descuenta en una curva, pero luego cuando entramos aquí en esta sección vuelvo a recuperar y ahora sí le saqué una ventaja de más de 3 segundos. Mira nada más, estoy a punto de sacarle 4 segundos de ventaja al Lambo, que va en la segunda plaza, y el tercero y el cuarto, esos sí se quedaron bastante atrás, por encima de los 8 y 9 segundos. Y hasta este momento es cuando me salta la alerta de desgaste menor en las llantas delantera y la trasera izquierda, que son las que más han sufrido. Ahora sí están todas parejas. En este momento se acaban de poner todas en amarillo, pero me queda suficiente goma como para poder llegar al cierre con este ritmo sin bajar la presión, sin bajar la velocidad, sacándole más de 4,5 segundos al Lambo. Estoy a punto de cerrar la carrera con el dominio total del circuito, partiendo desde atrás
Fue una carrera entretenida, corta y así me gusta, eficiente. 9 minutos de inversión de tiempo total en el circuito, consiguiendo escalar 7 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 45, 536 milésimas. ¡Qué bárbaro este Cadillac! Me fascina. Un coche elegante, cómodo, fácil de conducir y con muy buena potencia. ¿Qué más puedes pedir? Nos vemos en la próxima, correlones.